Este es un discurso jasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shinur Zalman de Liadi, de los discursos cortos. A pesar de que técnicamente hablando este no es de los más cortos, y es un discurso que el Alter Rebbe pronunció en 1799, Yutes Kislev, un 19 de Kislev, que en la práctica es un discurso que habla sobre Hanukkah, no habla directamente de la fiesta de Hanukkah, sino que compara en general cómo es el Shabbat, con la fiesta de Hanukkah y otras fiestas también. Pero ese no es el punto central, sino que el punto central es entender la diferencia entre dos frases que aparecen en las palabras de nuestros sabios, dos palabras que aparecen en las palabras de nuestros sabios, justamente respecto de Hanukkah. Las palabras son Hallel o Braja. Hallel significa alabanza, Braja significa bendición, y Hoidah. Hoidah en general se refiere a agradecimiento. Pero en este discurso el contexto de Hoidah es Moideani, reconozco. Como una persona que reconoce a otro que estaba equivocado, reconozco que vos tenés razón. Estos dos conceptos son los que se intercambian constantemente a lo largo del Maimer, del discurso, y que tiene que ver con Hanukkah, porque nuestros sabios explican en la Gemara Shabbos, en el Talmud de Shabbos, cuál es el milagro por el cual nuestros sabios fijaron festejar la fiesta de Hanukkah, y después de todo lo que ocurrió, esto aproximadamente año 139 antes de la era común, de la recuperación del templo y el milagro de las 8 velas. No es una clase específicamente sobre cómo fue Hanukkah, pero la cuestión es que el Talmud dice, al año siguiente, después de que ocurrieron estos milagros, en un año en particular, nuestros sabios fijaron festejar Hanukkah, Behalel Ve'edah, con alabanzas a Dios y con agradecimiento a Dios o reconocimiento. Vamos a ver. Justamente esto es lo que da comienzo a este discurso. Al año siguiente, nuestros sabios fijaron hacer un Yom Tev, una festividad en Hanukkah, con alabanza a Dios y con agradecimiento. Para entender qué significa Hoidah, que de vuelta, en general se traduce como agradecimiento, pero en este contexto, como reconocimiento. ¿Qué significa reconocer a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que reconocerle a Dios? De acuerdo a lo que dice el Talmud, que la mitzvah de Hanukkah, o sea, cómo se festeja Hanukkah, cada mitzvah tiene que tener, cada precepto tiene que tener un tiempo determinado para festejarlo. De tal manera, en tal momento, con tales herramientas, etcétera, para saber que uno lo festejó o no. Porque si no tiene una medida clara y concreta, ¿cómo sabemos si cumplimos con festejarlo o no? ¿Hasta qué hora de la noche se puede prender las velas de Hanukkah? Mitzvasa mishetishka hama chetich le ashuk. La mitzvah específica del encendido de las velas de Hanukkah es desde la puesta del sol hasta que, traducción literal, se acaben las piernas del mercado. O sea, la gente ya no esté dando vueltas por las calles. Pero estas palabras van a tener un significado importante hacia el final del discurso. ¿Qué significa que se acaben las piernas del mercado? Entre paréntesis, este discurso tiene dos versiones, que cada una tiene su ventaja y desventaja. La idea es complementarlas, conectar ambas versiones. Vamos a estudiar la segunda versión, es un poco más larga y un poco más clara, pero vamos a estudiar el final de la primera versión, porque ahí explica y cierra, digamos, la idea de Hanukkah. Nuestros sabios entonces dijeron que hay que alabar a Dios y reconocer a Dios, y que esto se hace hasta que se acaben las piernas del mercado. Y el asunto es que en el rezo tenemos dos asuntos, en la tfila hay dos asuntos, braja veidah, braja bendición, hoidah, ya dijimos, agradecimiento, reconocimiento. El asunto del reconocimiento, hoidah, es como una persona que es moide lejaveiro, una persona que reconoce al otro sobre algún asunto en particular. ¿Por qué reconoce? Porque antes discutía con él, no estaba de acuerdo, y ahora reconoce que las palabras son como dice el otro. La cuestión es como decís vos, reconozco. Esta es la palabra hoidah. Ahora, si nosotros tenemos que ser hoidah a Dios en el rezo, braja, después discutimos qué es, pero hoidah es reconocimiento. Todos los días, 3 veces por día, somos moide, reconocimos a Dios. ¿Qué es lo que reconocemos? El asunto es que cada uno de nosotros tenemos dos componentes en la vida. Un componente, en este contexto, hay otros, pero en este contexto de este discurso, un componente es tainug, placer, y el otro componente es hayus. Hayus significa vitalidad, energía, vida, estamos vivos. El asunto del placer es algo que está fuera de uno y uno lo incorpora en su vida y esto le genera placer. O cuando, por ejemplo, una persona entiende un concepto que antes no entendía, esto le genera placer. Pero de hayus, de estar vivo, el mero hecho de vivir, esto no genera placer. No es que uno se siente, wow,
estoy feliz, estoy contento y tengo el mismo placer cuando de repente me regalaron, por decir cualquier ejemplo tonto, un chocolate que de no sé dónde y que es muy caro y muy rico y qué sé yo, eso me genera placer. Pero estar vivo no tengo placer, simplemente estoy vivo. Y en realidad la vida es mucho más placentera que todos los otros placeres que existen en el mundo. No hay cosa más placentera que vivir. Como vamos a explicar, al Rebbe lo va a explicar de una forma muy interesante. Porque Dios da vida a todas las cosas, de algo de la nada. Constantemente Dios nos está dando vida. Este concepto va a ser importante más adelante. Y después, cuando la persona está en el mundo, una vez que estás vivo y Dios te da vida, algo de la nada, te crea constantemente, después podés recibir cualquier tipo de placer. Podés comer, podés beber, o sea, cuáles fueron, estudiar, etc. Sea como fuere, sin vida, no podrías recibir y aceptar ningún tipo de placer, porque no estarías en el mundo. Automáticamente, la vida es lo más grande que hay, es lo más placentero que hay. Y nosotros vemos en la práctica que para muchas personas su vida es más importante que todo tipo de placer. Porque si le diese a una persona placer con la condición de que después lo matan, toma, come esto que te genera placer y después te mato, automáticamente con seguridad no recibiría esa cosa por más placentera que sea. Y no tendría ningún tipo de placer en el mundo con tal de continuar con vida. Y como nosotros vemos en la práctica, una persona puede sufrir muchos tipos de sufrimientos y a veces de las cosas más graves con la condición de estar vivo. Por ejemplo, a veces la gente toma medicinas que son muy amargas para poder vivir. Entonces estamos dispuestos a dejar de lado el placer por la vida. De todo lo mencionado se entiende claramente que la vida es lo más importante que hay y sin embargo una persona no tiene placer de la vida. Entendemos lógicamente y racionalmente que es más importante que cualquier otro tipo de placer, pero sin embargo no tenemos placer de la vida. ¿Por qué? Y esto es una frase que viene ahora clásica, fundamental en Hasidus, en el pensamiento hasídico. Tainuk tmidi eine tainuk. Un placer constante no es placer. No es placer. La explicación más simple, ahora vamos a ver lo que es el Alter Rebbe, pero la explicación más simple es muy rico comer de vez en cuando un chocolate especial que viene de no sé dónde, etc. Pero si todos los días, todo el día estás comiendo ese chocolate, ya deja de ser placentero. Antes de que el mundo fuese creado, no existía quien reciba placer. Y cuando el mundo es creado, esa vitalidad divina que está en el interior del mundo es constante. Dios está constantemente recreándolo. Y por lo tanto, no es placentero sentirse vivo, porque Dios te está dando vida. Y es algo que ya está, es fijo, digamos, en tu universo, en tu mundo, te sentís vivo. Y no es que uno se cuestiona instante a instante, ¿acaso estoy vivo o no estoy vivo? Ah, pero estoy vivo, Baruch Hashem, tengo placer. Y en el siguiente instante, me morí, pero ahora estoy vivo, Baruch Hashem. En general no. Una persona está viva y todos tenemos nuestros planes de vida y tenemos nuestros asuntos en la vida y estamos vivos y es algo obvio, es algo que no lo cuestionamos. Pero en realidad esto es un error muy grande cuando la persona sepa y medite que este es el servicio principal a Dios. Es decir, cuando medite que Dios no creó el mundo una vez, hace 5.782 años y qué sé yo, ya fue, el mundo está funcionando. No, con todas las criaturas de algo de la nada, sino que Dios crea el universo instante a instante y con su bondad impresionante lo crea algo de la nada, microsegundo a microsegundo, simplemente por poner un nombre. Y sin esto, sin la creación divina constante, el mundo dejaría de existir y se perdería en un instante. Como decimos en el rezo, Baruch Oise Breishis, bendito es el que hace la creación, no es que hizo, hace en presente, constantemente Dios está haciendo toda la creación. Y está escrito que los cielos fueron hechos con la palabra de Dios y con el aliento de su boca, fueron hechas todas las huestes. Y entonces, esto es como una persona que habla. Dios hace la creación. ¿Y cómo la hace? Con el habla. Con la palabra de Dios. ¿Qué significa el habla? El habla recibe energía del pensamiento. El pensamiento recibe energía del intelecto. De la misma manera, ahora, cada nivel del mundo va recibiendo energía instante a instante de un nivel superior hasta llegar a Dios mismo. Pero es algo constante. En el momento en que la persona está hablando, al mismo tiempo la persona está armando en su cabeza las frases que va a decir. El habla que uno pronuncia está recibiendo en forma constante energía, por así decir, sentido del pensamiento. Y el pensamiento del intelecto, y el intelecto del alma, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la creación.
El universo entero constantemente está recibiendo energía divina. Y esto significa Breishis bara, que en el comienzo creó. Dice la Toira al comienzo, las primeras dos palabras. Breishis bara Elohim. En el comienzo creó Dios. ¿Qué significa Reishis? Reishis es Jochma, sabiduría. De hecho, el Targum, uno de los comentarios, traducciones al arameo de la Torá, dice que Reishis significa Jochmes, sabiduría. Con sabiduría Dios crea el universo. Es decir, que hay un constante vínculo entre el universo entero y la sabiduría divina, que es la creadora del universo, en forma constante. Obviamente, porque Dios crea, no es que hay un ente separado que se llama sabiduría, separado de Dios, Has Shalom. Dios libre y guarda hablar así. Estamos diciendo que así como la palabra recibe constantemente del pensamiento, el pensamiento del intelecto, el intelecto del alma, hay una conexión constante del universo entero con Dios. Y cuando la persona medite en esto, entonces el placer suyo en estar vivo no va a ser constante. El problema es que un placer constante no se llama placer. Pero si deja de ser constante, ahora pasa a ser placentero. Porque en cada instante, porque ello no es más constante la creación. ¿Por qué es que Dios creó y está el mundo ahí funcionando? Es el mismo mundo viejo que estaba hace 5.782 años. No. Instante a instante es algo nuevo. Dios está dando vida a este mundo en forma constante, algo de la nada. Entonces todos los placeres que uno podría tener en el mundo están absolutamente anulados frente a este placer constante, es decir, instante a instante, constantemente renovándose el placer de ser, de existir, de que Dios te está creando. Dicho de otra manera, no son las palabras del Alter Rebbe, pero dicho de otra manera, constantemente Dios te está diciendo, vos sos importante, yo te necesito en mi mundo, yo te quiero en mi mundo, sea como fuere. Que uno quiera decir lo que Dios necesita, que Dios quiere, no importa, no es esa la discusión ahora, pero Dios constantemente te está llamando a ser. Y no es el mismo ser que era un microsegundo antes. Es otro ser, diferente. Es un nuevo asunto, entonces es placentero. Entonces la persona dejaría de lado absolutamente todos los otros placeres y se apegaría a Dios solamente. Como está escrito, Bajarta Bajaim, vas a elegir a Dios, porque Él es tu vida. Dios te está llamando a ser en forma constante, renovadamente constante, instante a instante. Y esta es la explicación al Alter Rebbe, va a decir el mismo concepto, pero aplicándolo a un versículo de Shir Hashirim, de un pasuk. Esta es la explicación del pasuk del versículo de Shir Hashirim que dice: Yoinasi b'chak v'yasela, mi paloma, estás entre los recondijos de la piedra, etc. ¿Qué es Yoinasi? Yoinasi es mi paloma, que es un querido diciéndole a su querida, o la querida diciéndole a la querida, Yoinasi, vos sos mi paloma, mi hermoso, mi hermosa, te quiero, te amo, etc. Ese es Shir Hashirim, perfecto, cantando los cantares. Pero acá de qué estamos hablando. Yoinasi es el intelecto. Es una explicación novedosa e interesante del Alter Rebbe. Es el intelecto. Mi paloma es el intelecto. ¿Qué tiene que ver Yoinosi con paloma, con intelecto? La palabra Yoinosi, además de querer decir Yoina, paloma, que viene de la palabra Oina. Oina significa engaño. Esta es la traducción. Que se engaña al intelecto para bajar en los recondijos de la piedra. ¿Qué son los recondijos de la piedra? El cuerpo material, físico que vivimos. Como continúa el versículo diciendo, Beseis era madrega, en el ocultamiento de cada nivel tras nivel, es decir, el cuerpo oculta al intelecto la verdad. Eso es yoinasi, mi intelecto que es oina, mis ane, es engañado, por así decir, por el mundo material, por el cuerpo en donde vive ese intelecto. De manera tal que ve un mundo material, un mundo que existe, independiente, entre comillas, Dios libre y guarde, pero esto es lo que se ve, independiente de Dios. Esto es lo que vemos. Entonces sufre el intelecto una oina, por eso se llama la engañada, por así decir, yoinasi, el engañado, que vive en los recondijos del cuerpo, de la piedra del cuerpo. Porque está escrito, yo soy Dios, no cambié, y todo frente a él es insignificante, como dice en el Zohar, y en realidad Ein Shum Olam, no existe el mundo, no hay nada excepto Dios. Y no tiene ningún sentido decir que hay un espacio, hay un tiempo, porque todo es de Él, y todo es Él, y no hay nada fuera de Él, y Él se capta a sí mismo y se conoce a sí mismo. Y automáticamente, frente a Él, el pasado, el futuro, el presente,
es todo en el mismo instante. Él trasciende el tiempo. Para él no existe pasado y presente. Para él lo único que existe es él. Percibiéndose a él, percibe absolutamente todo lo que existe. Es como, no es exactamente así, pero es como un autor cuando escribe y piensa, antes de escribir incluso el libro, con un personaje, con una historia, etcétera, tiene todo acá en la cabeza. Y tiene la vida de cada personaje, la forma de cada personaje, los pensamientos de cada personaje, las ocurrencias de cada personaje. Está todo en la cabeza del escritor. Después lo tiene que plasmar en el libro. Todo lo que existe, absolutamente todo, está, entre comillas, en la cabeza de Dios. Y esa es la única realidad que existe. Dios. Y por cuanto Él le da vida a todos los mundos supremos e inferiores, con sus palabras, eternamente, como está escrito, que Dios observa y mira hasta el final de todas las generaciones en un mismo instante. Para Él no hay tiempo, Él trasciende el tiempo. Por cuanto no hay nada fuera de Él, y esto es lo que escribió el Rambam Maimónides, que el Creador, bendito sea, Él y su conocimiento son lo mismo, lo que no es el caso con el hombre. Nosotros adquirimos conocimiento que estaba fuera nuestro y lo ponemos en la cabeza. Fui a la facultad y estudié medicina, ahora soy médico. Fui a la facultad, y estudié ingeniería, ahora soy ingeniero, y así sucesivamente. Antes no lo era. Era un conocimiento que estaba fuera de mí, lo tuve que introducir en mi interior. Como cuando una persona sabe algo que está fuera de él, y él y la cosa que es sabida son dos asuntos diferentes. Por cuanto esa cosa no es la persona misma, solamente que la persona conoce esa cosa con un conocimiento que está fuera de él, y lo adquiere. Lo que no es el caso, frente a Dios, no existe una cosa así. Por cuanto todo se proyecta de Él y no hay cosa fuera de Él. Y cuando Él se conoce a sí mismo, conoce absolutamente todas las cosas que existen. Por cuanto no hay nada fuera de Él y de su propia esencia. Y esto es lo que está escrito, que dice Rambam Maimónides. Él es el conocimiento, Él es el que conoce, y conociéndose a sí mismo, sabe todo. Como está escrito, que Mimjo Hakoil, de Dios sale absolutamente todo. Y por lo tanto no tiene ningún sentido hablar de espacio, de tiempo, no hay nada excepto Él. Pero nosotros que vivimos en un mundo material, que tenemos esa sensación de que ese mundo es propio, independiente de Dios, nosotros vemos cambios. Dios dice, Ani Hashem Leishonisi, yo soy Dios, no cambié, pero nosotros sí vemos cambios. En un momento yo estaba en tal lugar, en otro momento estoy en otro lugar. Antes era más chico, ahora soy más grande. Antes la barba estaba más naranja, ahora está más blanca. Sí hay cambios. Hay tiempo, hay espacio. Estamos limitados al tiempo y al espacio. Pero en realidad no hay ningún cambio frente a Él, porque Él es Achdus Pshuta, la unicidad absoluta. Y esto lo que significa Yoinosi, mi paloma, es el intelecto, la paloma, que está dentro del cuerpo. Es misane, es engañado. Y ve cambios, pero en realidad la persona tiene que meditar en que no es así, y sin embargo esta meditación también tiene dos partes, hay dos asuntos. Por un lado está Shmiya, audición, y por el otro lado está Reía, visión, porque no es lo mismo escuchar que ver, porque una persona que escucha una cosa, etcétera, y la entiende, pero en realidad, esa cosa que la persona escuchó y entendió no se volvió verdad absoluta en su mundo. Y cuando la persona ve algo, no estamos hablando de ilusiones y magos, ve algo realmente, un evento determinado, esta cosa es verdad, con una verdad absoluta, sin ningún tipo de dudas en su mundo, en su vida. Y esto es lo que significa quien es sabio, quien es sabio, el que ve lo que nace. El que ve la realidad, el que ve. No el que entiende, ese es sabio, el que ve. Y esta es la explicación de los dos nombres en general, adjetivos, Jajam y Novoin. Jajam viene de la palabra Jochma, sabiduría, significa visión, ver. Novoin viene de la palabra Bina, entender. No es lo mismo ver que entender. Y estas dos cosas, visión y audición, ver y entender, la persona puede llegar a través de la meditación al concepto de Shmiya, de entender, audición, que la persona entienda, y reía, visión, que la persona vea con su sabiduría que esta es el emes, esta es la verdad. La persona puede llegar a estos dos conceptos dentro de Isboinus, de la meditación, son diferentes niveles de meditación. Y esta es la explicación de otro versículo de Shirashirim, mostrame tu forma,
quiero verte y hacerme escuchar tu voz. Quiero escucharte. Son dos cosas diferentes. Ambos asuntos una persona puede llegar a través de isboinus, de meditación, en la presencia de Dios, etc. Y con seguridad, si la persona meditase en esto en forma constante, que Dios es la unicidad absoluta como fue explicado, todos los placeres del universo estarían anulados absolutamente y solamente la persona le interesaría apegarse a Dios. Y sería uno como una vela frente a una antorcha, que la vela tiende a fundirse dentro de la antorcha y no le interesa nada más en el mundo. Incluso su propia existencia, la vela está de acuerdo, concuerda en entregarse, en perder su propia existencia con tal de fundirse dentro de la antorcha. Y esta es la explicación de Braja y Oidá. Volvemos al comienzo del discurso. En el rezo, dijo el Alter Rebbe, hay dos asuntos: Braja y Oidá, bendición y reconocimiento. Estos son los dos asuntos. Braja es el concepto de visión, ver, como vamos a explicar en un minutito. Oidá, reconocimiento es, no lo veo, lo entiendo y, por así decir, bajo la cabeza y reconozco. Dios es el que tiene razón. Por eso durante el rezo reconocemos, también agradecemos, es verdad, pero acá el contexto es otro. Reconocemos que la verdad la tiene Él, no nosotros. Nosotros vemos una realidad, pero eso es nuestra realidad sesgada, porque el cuerpo engaña al intelecto, a la neshama, al alma, para ver un mundo material y funcionar dentro del mundo material. Y en la práctica esto es lo que Dios quiere, pero Él quiere que lo busquemos dentro de ese mundo material y que podamos llegar a entender, shmia, escuchar y entender que Él es uno. Y los cambios que vemos no afectan a su esencia, Él trasciende el tiempo y el espacio. Ese es Eidoa, reconocer. Pero hay otro concepto que se llama Braja, bendición. Y la diferencia entre ellos es justamente la diferencia que hay entre Shabbos y otras fiestas, incluyendo Hanukkah. Todas las fiestas ocurren por un milagro que ocurrió en esa fiesta. ¿Por qué festejamos Hanukkah? Por los milagros que ocurrieron en la época del segundo templo, etcétera, etcétera. ¿Qué es un milagro? Dios muestra su grandeza y se revela la divinidad en el mundo. Y toda criatura pasa a entender que todo viene de Él. Es un milagro, dices, wow, esto es algo divino, esto es algo especial. Un milagro es una revelación divina. Y por lo tanto, este es el concepto de Hoidah, reconocimiento. Le reconocemos a Él que no es como nosotros pensábamos hasta ahora, sino que es diferente. Nosotros hasta ahora pensamos que hay cambios, si Dios está limitado al mundo, es parte del mundo, etc. O que Dios creó el mundo y el mundo funciona independiente de Él. Haz Shalom, Dios libre y guarde. Vemos un milagro y decimos, Moide Ane, reconozco que estoy equivocado. Hasta ahora estaba equivocado. Solo que, ¿por qué estábamos equivocados? Porque hay un ocultamiento de su presencia en el mundo. Y ahora aparece un milagro, revelación divina, wow. Ok, reconocemos que estamos equivocados. Pero en realidad, nosotros veíamos una cosa, el ocultamiento nos generaba una mentira, por así decir. Ahora entendemos a partir del milagro la verdad. Sin embargo, esta meditación no deja de ser shmia, audición. Audición, incluso cuando hay un gilo y elokus, incluso cuando hay una revelación divina de un milagro, no deja de ser limitada nuestra capacidad de comprenderlo, entenderlo y de llegar a la presencia de Dios en ese milagro. La persona entiende, pero PMS en realidad no es algo que capta y ve. Entiende, pero no capta y ve. Esto es Yamim Tovim. Las fiestas representan un nivel de revelación divina determinado, similar al concepto de Shmia, de audición, similar al concepto de meditación. Es decir, el Alter Rebbe quizás parece una ensalada, pero el Alter Rebbe explicó: audición es igual a Yamim Tovim, fiestas. Y todas fueron las fiestas determinadas a partir de un milagro que ocurrió en esos momentos. A pesar de que un milagro es un nivel de revelación divina, claro, pero es como el nivel de revelación divina de audición, donde la persona entiende, pero se hace parte de uno y es verdad. No tanto. Este es el concepto de las fiestas y la revelación divina de cada fiesta, similar al concepto de la meditación que uno llega a entender, escuchar. Pero en Shabbos, en realidad hay un nivel superior, que la persona ve literalmente, automáticamente, la realidad divina y puede apegarse cada uno a Dios y estar totalmente anulado a Él, como explicamos que la nada está anulada a Él, etc. Y ver literalmente cómo el universo entero es creado algo de la nada.
que esto es uno de los conceptos de llaves, no está en las palabras del Alter Rebbe, pero ser testigos de que el universo entero fue creado algo de la nada. Por eso festejamos llaves. Porque en llaves hay 3 nudos que atan a Dios, llaves y al pueblo de Israel. Y a pesar de que nosotros no vemos en la práctica, pero la Neshome sí lo ve, el alma sí lo ve. Y esto se llama braja, reía. Entonces, tenemos concepto de meditación en Dios, concepto de audición, entender, fiestas, determinadas por un milagro que ocurre en esa fiesta. Tenemos el concepto de visión, ver a Dios, el concepto de un nivel muy superior de meditación, que la persona se vuelve real en la persona un determinado concepto. Eso es llaves, eso ocurre en llaves, porque la palabra braja es como algo que crece y crece. Su divinidad, su presencia crece en el mundo y se revela en el mundo. Y esto es Baruch Ata. Cuando bendecimos, decimos bendito eres tú, lo que estamos diciendo es que Dios se revela como Él es, su verdad, en este mundo. Y como está escrito que Dios bendijo al 7º día, y a pesar de que no es más que el nombre Elohim, no es el nombre esencial de Dios y es la vitalidad divina en el mundo, pero esto crece y se revela. Hasta aquí llega la segunda versión de este discurso. Vamos a pasar al final de la primera versión del discurso, porque el Alter Rebbe explica este concepto de llaves y braja y visión un paso más y lo conecta con Hanukkah, con el comienzo del discurso. Como dijimos anteriormente, simplemente para meternos en el tema, este es el concepto de una braja y visión, que es algo que crece y se engrandece en el mundo. La presencia de Dios se engrandece en el mundo y todo pasa a estar anulado a Él. Como decimos, Baruch Ata, bendito eres tú. Y como decimos, Vaivarech Elohim, Dios bendijo al día de llaves. Ese día se crece la presencia de Dios en el mundo. Y a pesar de que no es más que Elohim, Vaivarech Elohim, ese es un nombre específico de Dios que representa en sí mismo ocultamiento también, para dar vida a los mundos. Sin embargo, es Vaivarech Elohim. Incluso esto pasa a estar revelado en el universo en el día de llaves. Y todo pasa a estar anulado a Él. Y por lo tanto, el tiempo es los 6 días de la creación, que uno puede hacer trabajos, y el 7º día uno descansa y es para Dios, como dice el versículo. Es decir, en el 7º día se revela este concepto de visión en Dios, braja. Y esto es también que decimos en una plegaria que se llama Kaddish, Isgadel Biskadash Merabo, que sea engrandecido y sea santificado su gran nombre. Es decir, que se crezca su nombre y lo podamos percibir aquí abajo en este mundo. Y este es el concepto de Birjas Hashem Isashi, la bendición de Dios, es la que te enriquece, y que nadie está triste en Shabes, porque en día de Shabes Dios es bendecido, revelado, engrandecido en el mundo, revelado en este mundo, en forma concreta que uno lo puede ver, y por lo tanto no hay nadie triste. Lo que no es el caso con Hanukkah. En Hanukkah no es así. En Hanukkah, por ser un Yom Tev, como dijimos anteriormente, es solamente Shmiya. Audición, no es visión. Y esto está muy por debajo del nivel que dijimos anteriormente. Audición está muy por debajo de visión. Y para esto la persona necesita tiempo. Y necesita un montón de meditación. ¿Cuánto hay que meditar en los Yamim Tovim, en las fiestas, en Hanukkah? ¿Cuánto hay que meditar? Como decía el Talmud al comienzo, el discurso. Regel min hashuk, hasta que se acaben las piernas del mercado. Traducción literal es que ya no haya más gente en la calle. Entonces ya no prendes la vela de Hanukkah. Pero el concepto es regel, que es la pierna, es emuna, fe. La explicación de esto es extremadamente amplia, pero básicamente el concepto de fe es algo que uno no entiende. Y así como las piernas caminan, pero no entienden a dónde caminan, simplemente son guiadas por el intelecto, de la misma manera el concepto de fe permite a la persona avanzar y crecer en la vida a pesar de que no entiende. Porque si uno tiene que esperar hasta entender cada cosa para realmente poder hacerla, la persona se queda inmóvil. Ejemplo número 1. Si uno no estudia medicina y tiene un problema, va a un médico. Pero si vos tenés que estudiar medicina para resolver tus problemas, tenés que estudiar ingeniería para construir tu puente, tenés que estudiar arquitectura para construir tu casa, nunca vas a hacer nada. Es imposible saber todas las materias y todas las carreras y todas las profesiones. No podés. Tenés que creer, por así decir, en que el otro estudió, ves el título, sabe, y te ayuda a curarte, a construir, etcétera, etcétera. Este es el concepto de emuna, este es el concepto de fe. Uno tiene que apoyarse, por así decir, en otros.
Esta es una de las razones, una idea de por qué la fe se llama regel, pierna, que no comprende y no entiende. Y esto te permite avanzar y crecer y funcionar. Si nosotros, cada mitzvah que vamos a hacer, vamos a querer entender toda la esencia de esa mitzvah, no vamos a hacer nada. El otro ejemplo es cuando una persona pasa a ser consciente de cada músculo que se mueve en el cuerpo cuando uno hace un movimiento. Por ejemplo, uno abre y cierra la mano. Hay una cantidad enorme, yo no soy médico, así que no sé el número, pero hay una cantidad enorme de músculos y sistemas que al mismo tiempo están ocurriendo simplemente en el movimiento de una mano. Si uno se pusiese a pensar detenidamente cada músculo, cada hueso, cada articulación, cómo se movilizan, etcétera, cuando se cierra y se abre la mano, estaríamos tan ocupados. Sería tan sobrecogedor simplemente pensar la cantidad de cuestiones que están ocurriendo al mismo tiempo en el movimiento de una mano abriendo y cerrándose, que no sería imposible mover la mano. Este es el concepto de emuna. Esta es otra idea, explicación del concepto de la fe. Simplemente move tus manos. Ahí no entendés todos los músculos y articulaciones y cuestiones que van pasando ahí. Vos movés la mano. Y así vas a poder crecer, vas a poder hacer cosas, vas a poder caminar, etc. Esto es el concepto de emuna, fe en forma de regel, pierna. La frase de nuestros sabios dice, hasta que se acabe regel, la pierna del shuk, del mercado. El mercado representa el dominio público, es decir, aquello que se separa, por así decir, de Dios. Representa, no que un mercado es impuro, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que representa donde hay mucho. En lugar de uno, que es Dios, hay mucho. Vemos multiplicidad en el mundo, muchos, entre comillas lo digo, dioses en minúsculas y comillas, dioses, principios, valores importantes, cosas importantes en la vida, o que no son tan importantes, etc. Hay muchas cosas en el mundo, hay muchas cosas involucradas en la vida de una persona, pero en realidad lo único que importa es Dios. Ahdus Pshuta, la unicidad absoluta. Ok, pero vivimos en un mercado, en donde abrir los ojos y hay un montón de cosas que van pasando, aparentemente, entre comillas, fuera de Dios, separadas de Él. ¿Hasta cuándo vas a tener que meditar? Cuando llegue un Yom Tev, una fiesta, por ejemplo Hanukkah en este caso, y hay un milagro específico, o varios milagros específicos por los cuales nuestros sabios fijaron esta fiesta de Hanukkah. ¿Hasta cuándo vas a poder cumplir la mitzvah de Hanukkah y disfrutarla hasta que se acabe la pierna del mercado? Que tu capacidad de fe sea quitada del mercado, quitada de un espacio simbólico en donde hay multiplicidad, y uno pueda dedicarse a ver en la práctica, en el mundo, la presencia de Dios. En las palabras del Alter Rebbe, uno tiene que quitar la pierna del mercado. La pierna representa emuna, fe. El mercado representa el dominio público, que son ramas que se van separando y esparciendo, que representan cambios en el mundo, que nosotros los vemos en la práctica, con los ojos de carne y hueso. Hasta que uno no deje de percibir esto, y tiene que meditar y meditar y meditar, para temer a Dios y meditar y fortalecerse en su fe, hasta que se fije su fe en su corazón en Dios, en la unicidad absoluta de Dios y no en el mercado. Por eso la mitzvah de Hanukkah, en este sentido, esto es lo que explica la Torá de la frase de nuestros sabios, la mitzvah de Hanukkah es hasta que se acabe la pierna del mercado, hasta que puedas tomar toda tu base en la vida, que esto es la fe, y aplicarlo solamente a la unicidad de Dios. Volviendo al comienzo del discurso, por eso hay dos conceptos que son Halel y Oida, que son alabanza y agradecimiento. Entre paréntesis, suena del discurso del Alter Rebbe que incluso a través de Isboininus, de meditación, uno podría llegar también a Braja, a Halel, a bendición, solamente que a visión, solamente que es evidentemente un nivel inferior de visión. Entonces, ¿qué tenemos? En la meditación tenemos el nivel más básico, es Shmia, audición, ese concepto de los milagros y la revelación divina en Yom Tev, en cada festividad, en Hanukkah inclusive. Y después tenemos, ¿cómo se llega a eso? Meditando. Después tenemos otro nivel que aparentemente también se puede llegar meditando, que es el concepto de Braja, pero es un nivel de bendición, un nivel de visión, llaves, pero cuando uno llega a eso en forma de meditación es un nivel limitado. Cuando Dios trae llaves al mundo es un nivel muy superior y es realmente visión absoluta, concreta, práctica. Que podamos cada uno de nosotros sentir estos niveles, aplicar estos niveles, ser conscientes de que la vida también es placentera. A pesar de que parece ser algo constante,
la vida también es placentera porque en realidad se renueva instante a instante.